eso insisto, a nadie le importan los jubilados. El sueldo de un senador equivale al de 35 jubilaciones mínimas. Y el de Cristina a 61 jubilaciones mínimas. Desde ese cómodo lugar, claro, es muy fácil opinar y hacer demagogia barata. El confirmado ya a esta altura veto presidencial a la ley de aumento, por lo menos en los dichos, a la ley de aumento de las jubilaciones sancionada por el Congreso, yo creo que será la mejor medida tomada por Milei durante su mandato. Un momento. Ustedes van a pensar que cambié de opinión, que ya no me importan los jubilados después de haberle dedicado varios programas a lo largo de los 13 años que llevamos en el aire, en defensa precisamente de los jubilados. No se equivoquen, no es así. Pero permítanme explicarles por qué. Haberlo hecho de plano, me refiero al veto, y sin tapujos ni negociaciones, viene a ser como una especie de, si me permiten el término, soplamocos que merecían los legisladores que con apresuramiento, con demagogia y sin saber demasiado del tema o fingiendo no saberlo, decidieron, mira ahora, volverse sensibles y aumentar con ligereza los haberes al barrer, convalidando las barbaridades que se vienen cometiendo con el sistema de retiros ya desde hace mucho tiempo. Claro que el inminente veto del presidente se basa en una cuestión de imposibilidad de gastar más, y la norma legal se basa en la necesidad acuciante de uno de tantos sectores postergados. Ninguna de esas dos cosas está en discusión, ni estoy debatiendo además su importancia. La sociedad argentina sufre duramente el ajuste en todos sus estamentos y el gobierno sufre el desgaste por tratar de evitar gastar lo que no puede pagar. El veto se justifica por otras razones, aunque no sean las esgrimidas precisamente por el Poder Ejecutivo. Desde este programa, muchas veces hemos analizado largamente el tema, bueno, sin que ningún legislador se molestara en escucharnos o en rebatirnos. Y sé que nos miran, y sé que nos escuchan. Obviamente es pertinente repetir algunos conceptos, al menos hasta que sean aprendidos o aunque sean tomados en consecuencia y en consideración por quienes se supone están tan preocupados por la equidad, por la justicia social y la sensibilidad que ahora les aflora a todos. La macabra herencia de Cristina, de esa no dicen nada. Para comenzar, miren, más del 65% del déficit del sistema jubilatorio no se debe al pago de los haberes mensuales legítimos y contractuales. Repito, legítimos y contractuales. Como punto de partida, el kirchnerismo en sus ramas ejecutivas, legislativa, judicial, decidió regalar desde hace unos años los beneficios de la jubilación a una cantidad de personas de toda nacionalidad y radicación que supera al total
de jubilados con aportes plenos completos. Se habla de 4 millones de personas que entraron en este jubileo. Es evidente que si con el mismo ingreso total de aporte se intenta más que duplicar la erogación mensual al incrementar de un plumazo, y en esa proporción los beneficiarios, la resultante será la quiebra y la definición inmediata del sistema. ¿Cuántas veces dijimos? En casa no podemos gastar más de lo que nos ingresa. No hay forma. Y no tenemos en casa una maquinita de imprimir billetes. El gobierno sí. Cualquier sistema, el que se te ocurra pensar. De modo que con la misma sensibilidad conmovedora que ahora exhibe el Congreso, la señora de Kirchner y su troupe estafaron a los jubilados legítimos, como ya lo habían hecho al confiscar sus fondos de las AFJP, algo silenciado por la justicia propia. Por supuesto que la líder intelectual peronista también creía que la emisión no provocaba inflación, con lo cual solucionó el autoproblema imprimiendo. Y hasta se dio el lujo de hacer aprobar un régimen de ajuste, luego de arrojar las 14 toneladas de piedras que, total, se pagaba con moneda falsa. Emitir sin respaldo es eso, moneda falsa. Los argumentos para semejante sabotaje al sistema de retiros fueron a los conocidos en todos los casos. Se sostuvo que se trataba de gente que había trabajado en negro toda su vida y por culpa de los evasores de sus patrones no habían hecho los aportes respectivos y entonces había que permitirles jubilarse. El hecho de que el mecanismo que se aplica localmente sea llamado método de reparto, entre comillas, impropiamente, debe haberle hecho pensar que se podía repartir el dinero de los jubilados legítimos, los que de verdad aportaron, porque de eso se trata. Además de que la excusa del trabajo en negro es rebatible, con bastantes argumentos sólidos, tal como tampoco fue cierta. Las jubilaciones de favor, fueron escandalosamente otorgadas indiscriminadamente y se siguen otorgando, con lo que el sistema se seguirá torpedeando. Hará agua. Hizo agua. Todo ello fue disfrazado de moratoria. Una farsa por la que se les cobraba a los así beneficiados una cuota mínima en el futuro para pagar, entre comillas, sus aportes atrasados con el mismo dinero que percibían sin razón alguna de los fondos del propio Estado, del ANSES, que es de los propios jubilados, los de verdad. Mientras tanto, los pobres jubilados legítimos, con aportes plenos de toda una vida, eran sometidos a un escrutinio y un humillante sistema de cálculo, y también a un penoso proceso de peregrinación en los tribunales y hasta la corte, que terminaban con la muerte del beneficiario por su longevidad, como saben los interesados o sus deudos. Entonces surge la inefable pregunta: ¿usted quiere que toda esa gente se muera de hambre?
Miren, si alguien cree que se debe subsidiar a 4 millones de personas más que las que se subsidia actualmente, sin ningún problema ni identificación, ni análisis de ninguna clase, se debe establecer un subsidio contra rentas generales, o si se quiere cumplir la ley, crear un impuesto para pagarlo. En cambio, al mezclarlo con la jubilación, se lo hace aparecer como si fuera culpa del sistema de reparto, de la no creación de nuevos empleos, del empleo negro. Algo de verdad hay, pero cuando en realidad, en su mayor proporción, la causa no es esa, sino que se trata de un robo a los jubilados legítimos y a los contribuyentes. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando un gobierno serio quiere parar la emisión y en consecuencia la inflación y debe bajar el excesivo gasto público, no tiene más remedio que ir contra el total de los jubilados, legítimos o no, con los que el subsidio a la pobre gente los termina pagando el estúpido jubilado legítimo con aportes plenos y completos, ya que todo sale del mismo presupuesto que son obligados a compartir, el reparto. Y aún peor, porque cuando se otorgan bonus, que más parecen dádivas, u otros aumentos compensatorios a los haberes más reducidos, a la mínima como le llamamos, se termina en una igualación para abajo, perjudicando todavía más a quien aportó toda su vida. Miren, eso ha ocurrido en los últimos años, sistemáticamente, y vuelven a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué los resultados iban a ser diferentes? Y cuando los sensibles legisladores quieren aumentar las jubilaciones, obvio que incurren en el mismo error. Y además, al no determinar la fuente de financiamiento, perjudican no solo a los jubilados, sino a todos quienes reciben algún beneficio del Estado. Y más lejos, a todos los consumidores y a todos los contribuyentes. Porque tal aumento será sustanciado con más impuestos o con menos gastos en otros sectores que a lo mejor sí lo necesitan, lo merecen, o con más inflación. Mientras, gracias a la sensibilidad de aumentar más al que menos gana, se ahogarán los derechos de quienes claman por el cumplimiento del contrato obligatorio con el Estado, incumplido escandalosa y alevosamente y con más fuerza, ya desde Cavallo, Liendo, pasando por todo el kirchnerismo. Una ley de cumplimiento virtualmente imposible y que mete los dedos en apenas un aspecto de un complejo problema, de ninguna manera es la solución. Es el trampolín a nuevos problemas. Es trasladar el problema de un lado a otro. Pero claro, este es de sensibilidad, esto es demagogia pura. El aumento alegremente dictado recientemente convalida ese despojo de quienes tienen el derecho a otro trato por la ley. Curiosamente, la ley que garantiza ciertos saberes jubilatorios a cambio de ciertos aportes ha sido incumplida 10 veces o más, incluida la trampa de la apelación perenne del ANSES
o su desobediencia. En cambio, las jubilaciones, regalo o regalo jubilaciones, culpables de buena parte del déficit del sistema a nivel de escándalo, no pueden revisarse ni anularse, porque eso sería, no respetar los derechos adquiridos. Esa es suficiente razón para vetar una ley que no ha sido pensada seriamente. Pero miren, hay más todavía. Otra buena parte del déficit previsional se debe a otra serie de subsidios que nada tienen que ver con la jubilación. No existe eso. Desde la pensión por la vejez, la AUH, a las garrafas, a los seguros, a beneficios de todo tipo que se mezclan deliberadamente bajo el rubro previsión social para esconderlos allí. Sin abrir juicios sobre la pertenencia de esas erogaciones, ciertamente no tienen nada que ver con el sistema de reparto, ni con los aportes patronales y personales. Si se va a analizar el problema y a tomar medidas sobre él, antes de repartir aumentos con ligereza, se debe analizar el tema completo. No lo hicieron. Eso vale para quienes también se apresuran a convalidar todo ese ocultamiento deliberado de gastos y se apresuran a decir que el sistema es inviable. Ahora lo descubre, sin tomarse la molestia de estudiar lo que hay dentro del sistema. Y por eso, por apresurarse a convalidar todas las trampas, todas las injusticias, todas las inseguridades jurídicas inherentes, todos los errores, todas las inquietudes, y a forzar al gobierno a incurrir en más deuda, más impuesto y más emisión e inflación, por crear un espejismo que se esfumará a la vuelta de la esquina por su mismo efecto. La ley debe ser derogada. Y además, ¿por qué no sancionar una ley similar para la educación, para los enfermeros, para los médicos, el servicio doméstico, los empleados de pymes, los bomberos, los militares, los maestros, la policía, y hasta para todos los millones de subsidiados y planeros a los que tampoco les alcanza seguramente? O si subsidio para la nafta para la pobre gente que no puede pagar el colectivo, la factura de la luz o el gas, o de la prepaga. ¿Por qué no nombrar presidente vitalicia a Cristina Kirchner y gran visir a Sergio Massa, que también estuvo al frente del ANSES en su momento? Un vil escamoteo, un sabotaje cuando se acaba de otorgar facultades especiales al presidente para que haga lo que debe hacer para salir de este intríngulis en que nos han metido. Los que se benefician de sueldos desproporcionados, que se aumentan cuando quieren y tienen requisitos de todo tipo, los que tienen 15 o 20 asesores que evidentemente no consultan, los que no tienen relojes tarjeteros que controlen su asistencia, merecen que les talle el veto en la cara. Por supuesto, pueden insistir en la sanción para revertir el veto presidencial. ¿Y saben qué? Serán doblemente nocivos y demagogos. Es fácil proponer. Lo difícil es explicar de dónde saldrían los recursos. Y eso no se ha hecho. Más politiquería barata, más demagogia, menos pensar en el pueblo y
y lo pueden usar como excusa a los hombres y mujeres de la tercera edad, a los que sí trabajaron de verdad y aportaron desde sus bolsillos de verdad y anticipadamente. Señores legisladores de ambas cámaras nacional, del Congreso Nacional, a ustedes no les importan los jubilados. Solo les importan sus propios intereses. Ustedes lo único que saben hacer es politiquería de la más rancia y barata.